Había un rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Amén. ¿Puede tomar su lugar? Comparta esta transmisión para que pueda llegar este mensaje a miles de personas, millones de personas en el mundo. Estos versículos que acabamos de leer nos muestran que así como un día estamos vivos, en cualquier momento podemos morir. Nadie tiene asegurada su vida. Nadie puede decir, vea, yo voy a vivir 80 años, 100 años voy a vivir yo, ¿sí? No, nadie puede decir eso. Escuchen esto. La Biblia dice que la vida del hombre es como la flor del campo, que en la mañana está verde, fresca y vigorosa, pero en la tarde está marchita. Así es la vida del ser humano. Quiero leerles algo muy importante. Escuche esto. En el mundo mueren 109 personas por minuto. En una hora mueren 6.540 personas. Y en el año mueren 50 millones de personas. 58 millones de personas. En accidentes, de un ataque al corazón, de algún tipo de enfermedad, por homicidio o por suicidio. 58 millones de personas mueren al año, porque la muerte no avisa. Y la pregunta es, o la pregunta que sale de todo esto es, ¿para dónde se van todas esas millones de personas? Mateo 25, 46 dice: entonces esos irán al castigo eterno, pero los que hacen la voluntad de Dios irán ¿a dónde? A vida eterna. Unos irán al cielo y otros irán al infierno. Vamos a seguir leyendo y estudiando. Entonces, la pregunta con la que iniciamos es: ¿realmente existe el infierno? ¿Es real el infierno? Pues déjenme contarles algo. Y muchos teólogos concuerdan con lo que voy a decir. Los que hemos leído la palabra del Señor, en mi caso, que llevo 30 veces leyendo la Biblia de pasta a pasta, y que he estudiado las escrituras, cuando llegué a los evangelios encontré que Jesús habló más del infierno que del cielo. Usted lee los evangelios y Jesús habló del infierno. ¿Y por qué Jesús habló tanto del infierno más que del cielo? Porque Jesús quiere librarnos del castigo eterno. Jesús venía a explicar muy bien que era real y que es cierto el infierno. Puedo decir que fue uno de los temas principales de Cristo, enseñar esto. Dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea, no sé qué, no se pierda. ¿Dónde se va a perder? En el infierno. Sino que tenga vida eterna. La mentira más grande, escuche, que inventó la religión católica, el ateísmo, el budismo, los testigos de Jehová y otras sectas, es que el infierno no existe, que el infierno es lo que vivimos aquí en esta tierra, en este mundo. O sea, mucha gente dice: mi hogar es un infierno. No, lo que estoy pasando ahora es un infierno. Y la gente sigue creyendo estas cosas. Algunos otros creen que el infierno es una fábula. Pero voy a mostrarle todas las citas bíblicas, así que saque usted su Biblia o preste atención a los pasajes que le voy a mostrar, porque vamos a estudiar. Para uno hacer, porque déjeme decirle algo, perdón, hago un paréntesis acá, y es que el infierno es una doctrina de la iglesia cristiana, de sana doctrina. Repito, el infierno es una doctrina de la iglesia cristiana, que son de sana doctrina. Iglesia que no enseña del infierno no es sana doctrina. Repito, iglesia que nunca enseñan del infierno no es sana doctrina, porque es una doctrina principal. Escuchen, si para Jesús era sumamente importante, para la iglesia debe ser también principal, sumamente importante enseñarla. Entonces, para esto vamos a usar muchos textos, porque una doctrina no se puede basar en un solo texto, no sería doctrina. Entonces vamos a estudiar todos los textos que hablan acerca del castigo eterno, o mejor, el infierno. Y también le voy a mostrar algunos datos científicos para que usted se dé cuenta que no solo la Biblia lo habla, sino que también la ciencia nos muestra el lugar donde está el infierno. Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea. ¿Cuántos creen en Él? No, yo no escuché a nadie. ¿Cuántos creen en Él? Muy bien, entonces su destino es el cielo. Se no se va a perder. Pero los que no creen, miren lo que sucede. Pero todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Eso no fue lo que quiso el Señor hacer, sino para que el mundo sea salvo por Él. Aleluya. El que en Él cree no es condenado. Escuche, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por Dios? No es condenado por Dios. Escuche lo que dice: porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿Cuál? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas. Wow. Dice en Juan capítulo 3 versículo 18, voy a volverles a repetir esta palabra: el que cree no es condenado. Subraya ahí en la Biblia: condenación. Para los que dicen no creen en el infierno, condenación. Pero el que no cree, usted creyó, gloria al Señor, usted no es condenado, no se preocupe. Pero para el que no cree y no quiere creer, la Biblia dice: ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, y por eso irán a condenación. Mateo capítulo 5 versículo 29. Si tu ojo derecho te es ocasión de pecar,
arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado ¿a dónde? Al infierno. Mateo capítulo 13, versículo 40. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Recuerde que esta palabra es maldad. Esta palabra tiene que ver con todo lo malo y lo torcido que está dentro del hombre. Iniquidad. Y luego, ¿qué dice? Y los echarán en el horno de fuego. Mire cómo dice la escritura. Y allí será el llanto y el crujir de dientes. Otra vez habla del infierno. Marcos capítulo 9, versículo 42. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Perdón, yo me gusta hacer paréntesis aquí porque es que algunos dicen, yo soy un pequeño. Llevan 40 años en el evangelio, hermano. Llevan 30 viejos de estar en el Señor y todavía se creen pequeños en el Señor. No invente. Los pequeños para el Señor son los nuevitos, los recién nacidos, los que apenas están llegando en el Señor, que han creído apenas en el Señor, que se acercan al Señor. Esos son los nuevos, los pequeños. No son los viejos, hermanos, mañosos, que siguen con su vida vieja, hermano, no quieren cambiar. ¿Alguien está entendiendo acá? Muy bien, esos son los pequeños. Y mira lo que dice acá. Mejor le hubieran atado al cuello una piedra de molino, de las que mueven un asno, y lo hubieran echado al mar. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos e ir al infierno. Infierno, otra vez subraya esa palabra, infierno. Al fuego inextinguible, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Wow. Repito que cuando se trata de hablar de doctrina, no podemos salir solamente con un texto. Por eso usamos todos los textos que hablen acerca de lo que estamos enseñando, de esta verdad llamada el infierno. Cuando el Señor toma esta comparación, hace una metáfora. Aquí cuando dice, voy a leerles nuevamente, dice en el versículo: te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos e ir al infierno, al fuego inextinguible, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Jesús quería enseñarles a ellos, o les estaba mostrando el Gehenna. El Gehenna en hebreo es Heiben, G-I-Ben, así, que significa Valle de Hinón. Y este era un lugar como un basurero público. Era un lugar donde arrojaban no solo los desechos, sino también los cadáveres de las personas que crucificaban. Y como todo el tiempo había un fuego, todo el tiempo estaba encendido, había fuego todo el tiempo, se quemaba no solamente, repito, la basura y los desechos, sino también los cuerpos, cadáveres se echaban allí. Y ahí en ese lugar se producía un gusano, dice la escritura y en la enseñanza, y lo que Jesús quería era que ese gusano no se moría con el fuego. Y eso es lo que el Señor quiere como enseñarles a ellos. Miren cómo va a ser el infierno. No se va a apagar nunca el fuego, y va a haber un gusano así, de esa manera.
llevándolos a que ellos comprendieran cómo era el infierno, porque hasta el momento ellos no sabían que existía el infierno. No tenían ni idea que era el infierno. La gente del Antiguo Testamento no sabían que era el infierno, y por eso tenían una vida tan libertina como en los tiempos de ahora, que la gente ignora que el infierno existe. Pero mire cómo el Señor empezó a enseñar cómo era el infierno, lo que había allí adentro. Entonces, ¿qué es el infierno? El infierno es un lugar de tormento para los pecadores. El infierno es un lugar de tormento para los pecadores. En Lucas capítulo 16, versículo 23 dice: y en el infierno alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ya les voy a enseñar algo poderoso. Entonces, dice la escritura que ¿dónde estaba el rico? En el infierno. Y repito, no era una parábola lo que Jesús estaba enseñando. Jesús estaba enseñando una verdad. El rico y Lázaro no es una parábola, es una verdad. Y Jesús empieza a enseñar y dice que el rico estaba en el infierno. Y cuando me puse a estudiar un poco el pasaje, estudiando el capítulo 16 de Lucas, yo dije: ¿por qué el rico se fue al infierno? Porque el rico no estaba en el infierno por ser rico. No, para que no piense eso. Si es que los ricos irán al infierno, ¿dónde dice en la Biblia eso? No, ¿sabe quiénes se van al infierno? Los que amen al dinero, los que pongan en primer lugar el dinero. Esos son los que se irán al infierno, pero no los ricos. O sea que si un pobre también es avariento, se va para el infierno. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Sino haciendo un poquito de, usando las herramientas de la exégesis. Una de ellas es la lógica. Yo le pregunté al Señor: Señor, ¿por qué el rico se fue al infierno? Pues ahí dice la escritura: hacía banquetes. No dice que sea un banquete, banquetes con esplendidez. O sea que posiblemente este hombre se embriagaba, y en medio de esa embriaguez hacían una cantidad de cosas, derrochaban, mientras que Lázaro mendigaba. Ni siquiera tampoco tenía misericordia del pobre. ¿Me entiende? Pero bueno, en sí la escritura dice que el rico llega al infierno y desde allí empieza a clamar. Y mire lo que dice en Gálatas, porque le decía que el infierno es para los pecadores. Gálatas capítulo 5 versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones y herejías. Téngalo ahí. Mire esto. Lea. Y piense si usted está haciendo alguna de ellas. Piense, porque esta es una lista larga. Mire, herejías, lo que estamos enseñando estos días acerca de las herejías. Entonces, decir que el infierno no existe es una herejía. Versículo siguiente: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto os advierto, como ya lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vuelve y mire la lista acá. Y tenga en cuenta algo: esas cosas que aparecen ahí te envían directamente al infierno. O sea, para aquellos que dicen: murió en la paz del Señor. ¿Pero cómo murió? ¿Borracho? ¿Adulterando? ¿Cómo murió? ¿En desobediencia? ¿En rebeldía?
¿Se fue para el cielo? Eso lo dice la escritura. La escritura claramente nos enseña que los pecadores irán al infierno. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, reforzando un poco más lo que estoy enseñando, que es: ¿quiénes irán entonces al infierno? Pues los pecadores, los que practican, los que se deleitan en el pecado, aquellos que no han abandonado el pecado, ellos irán al infierno. Mire lo que dice: pero los cobardes e incrédulos, ya no creo en el infierno. Los abominables y homicidas, los fornicarios, aquellos que viven en unión libre y no se han querido casar, ojo con eso, hechiceros, habla de los brujos, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí llegamos a un punto que quiero enseñarle algo. En la Biblia usted va a encontrar 3 lugares que Jesús enseñó claramente. 3 lugares. Y en esos 3 lugares todos son de tormento y sufrimiento. El primero, Jesús enseñó acerca del abismo. Y el abismo es una prisión de demonios. El abismo es un lugar espiritual, no se sabe la ubicación, pero es una prisión de demonios. Esa palabra abismo significa profundidad. Es un lugar profundo y una prisión, donde dice que los demonios, que hay muchos demonios, que están encarcelados y están siendo prisioneros para el día y la hora en que han de ser sueltos en el mundo. ¿Dónde aparece eso? En Apocalipsis capítulo 9. Dice: y tocó el toque de trompeta y cayó una estrella. Y cuando habla de estrella, no es que cayó una estrella, no es esas estrellas. No, es un ángel el que va a caer y va a abrir con una llave el pozo del abismo, dice la escritura en Apocalipsis capítulo 9. Y entonces saldrán demonios, y la Biblia lo describe con cara de mujer, que su cuerpo es como langosta, que tendrán como aguijones de escorpión, y saldrán a torturar a todas las personas que se dejaron marcar con el 666. Y escuche esto: dice la escritura que solo saldrán para torturar a las personas en ese entonces. Y la gente, al sentir el dolor, sentirse tan angustiados, buscarán la muerte, pero la Biblia dice que no la hallarán. O sea, por más que intenten matarse, literal, la gente no va a morir, porque esa es la tortura para ese entonces. ¿Recuerdan que cuando Jesús llegó a la ciudad de los Gadarenos, sale un endemoniado y cae de rodillas y le dice: Señor, no nos envíes al abismo? Los demonios que estaban en esa persona le decían eso. Entonces el abismo es una prisión de demonios, un lugar de tormento para aquellos demonios que están allí. ¿Y sabe qué es lo tremendo de esto? Cuando uno lee Apocalipsis, uno se da cuenta por qué el Señor aprisionó a todos esos demonios. Porque cuando salgan son unos demonios terribles. Luego de ahí vienen otros demonios más. Yo digo, el Señor tan maravilloso, donde el Señor los hubiera dejado sueltos a todos, ¿oyó? Ya no existiría mundo, por la maldad de esos demonios. Son terribles. Abismo, Jesús lo enseñó. Pero también Jesús enseñó acerca del lago de fuego.
Cuando usted lee la escritura y encuentra el fuego eterno o el lago eterno o castigo eterno, se refiere al lago de fuego. Tampoco la Biblia describe la ubicación de ese lugar, aunque en Apocalipsis capítulo 22 dice la escritura, y les voy a enseñar al final algo especial. Dice que será el juicio del gran trono blanco, y todas las personas estarán frente a Jesús, a Cristo, y serán juzgados por sus pecados. Y de ahí irán al lago de fuego. Pero antes de eso, el anticristo, el falso profeta y el diablo serán primero arrojados. Y el lago de fuego ya es un lugar eterno. Nadie saldrá de ese lugar. Repito, no hay una ubicación del lago de fuego. Pero Jesús también habló acerca del infierno. Y el infierno no es un lugar eterno. Les voy a enseñar por qué. Pero en estos momentos, si usted me pregunta, pastor, ¿hay personas en el infierno? He escuchado muchas posturas teológicas y muchos dicen que no. Yo les digo, ¿de dónde sacan eso? Por supuesto, todas las personas que no creyeron en el Señor Jesucristo y que no creen en Él, ya están en el infierno. Por eso dice, unos irán al castigo y otros irán al cielo. Pero sigamos estudiando esto. Les decía que el infierno es para aquellos que practican el pecado, aquellos que buscan la ocasión de pecar. Para ellos es el infierno. No podemos seguir engañando a las personas. Yo recuerdo un caso que sucedió con alguien que yo conocí. Fue muy allegado a mí, bastante. Y este joven sufría de depresión y un día se voló la cabeza con un revólver. Desde niño nos conocimos. Y entonces el hermano publicó: descansó en la paz del Señor. Yo le escribí por interno y le dije: tú sabes que eso no es cierto. La Biblia dice que los homicidas, los suicidas no entrarán al reino de los cielos. Tu hermano está en el infierno. Y él, ¿sabe qué me contestó? Me dijo: sí, yo lo sé, pero lo hago por mis padres, para que no se sientan mal. Y esto lo ha hecho muchos religiosos, sacerdotes, pastores, cantidad de personas. Yo sé que eso suena fuerte, pero es una realidad. No podemos engañar a las personas. Si alguien murió en pecado, no podemos decir: no, sí, claro, sale al cielo. No, no es verdad. Eso sí es una falacia. Mire lo que dice la escritura. Ahora mire lo que dice en primera de Juan capítulo 3 versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Escuchen, conociendo la verdad y sigues pecando, terminas practicando algo que para Dios es abominable. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Y cómo el Señor deshace esas obras en nosotros, hermanos? A través del Espíritu Santo. Cuando yo permito que el Espíritu Santo gobierne mi vida y me aparto del pecado. ¿Alguien está escuchando? Otra característica que responde si hay personas ahora mismo en el infierno. Se la voy a leer. Lucas capítulo 16 versículo 22. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado.
y en el infierno alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lázaro inmediatamente fue ¿a dónde? Al cielo. Para los judíos, el seno de Abraham era un lugar de reposo y de descanso, pero es el cielo. Pero luego dice que el rico también inmediatamente cayó al infierno, fue al infierno. Entonces la Biblia nos muestra esto. Allá hay millones de personas en estos momentos en el infierno. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Siga. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol. Les voy a explicar esto. Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Usted ya conoce la historia. Sabe que Coré se rebeló contra Moisés y Aarón. En sí se rebeló, fue contra Dios. Y entonces dice la escritura que se abrió la tierra y los tragó vivitos. Y usted dice al Seol. El Seol o el Sheol en el hebreo es el lugar de los muertos. Es el lugar de los muertos. Como decimos nosotros, la tumba, el cementerio. Ese sería el Sheol para ellos. Pero como ellos no conocían el infierno, a ellos todavía no se les había revelado esto. Por eso el traductor ve solamente hasta ahí, hasta el Sheol, no más, porque él no sabía que ellos realmente descendieron fue al infierno. ¿Alguien está entendiendo esto o no? Porque no se le había revelado todavía, todavía no estaba revelado. Cristo fue el que vino a revelar el infierno. Pero todos descendieron al infierno. ¿Está conmigo? ¿Dónde está ubicado el infierno? Escuche lo que le voy a leer. Según científicos de China y de Estados Unidos, el núcleo de la Tierra se encuentra a unos 6.400 kilómetros de profundidad. Y en el centro de la Tierra se encuentra el núcleo. Y allí hay hierro líquido y níquel, pues la temperatura es extremadamente alta. Hierro fundido. Algunos dicen que hay magma. Esto es lo que dicen los científicos. La excavación más profunda realizada por el ser humano fue en el pozo de Kola, con una profundidad de 12.262 metros solamente. No se pudo más allá. Se encuentra en Rusia y fue un proyecto de investigación científica en el año de 1989. Apenas alcanzaron 12 kilómetros, no más. No fue más. Y si el núcleo está a 6.000, imagínense. Porque cuando ellos llegaron a cierta temperatura, los equipos empezaron a fundirse, a derretirse. Qué tremendo, ¿no? Wow. A mayor profundidad, mayor temperatura. Entonces, como no es posible perforar hasta el centro de la tierra y lograr saber qué hay allí, déjenme mostrarles que la Biblia ya lo había enseñado hace más de 5.000 años. El primer científico. Lea conmigo Job capítulo 28 versículo 5. Miren lo que dice Job. Dios le reveló a Job lo que había en el centro de la tierra. De la tierra nace el pan y debajo de ella
está como convertida en fuego. Wow. Tremendo, ¿no? O sea, antes de que alguien dijera, no, en el centro de la tierra existe, ya Dios lo había mostrado y se lo había revelado a Job. Qué tremendo. En el libro de Números, voy a volverlo a leer porque quiero que vea dónde está el infierno, aunque Job ya no lo está enseñando. Dice así: y aconteció que cuando cesó el de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ella, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol. ¿Alguien me está entendiendo? Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Ellos cayeron derechito al infierno. Así. Todos cayeron al infierno. Repito para el que no entendió. Hasta ahí no había una revelación de lo que era el infierno. Entonces Moisés, que fue el escritor del libro de Números, recuerde que Moisés escribió los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Hasta ahí no había revelación de eso. Por eso él dice el Seol, porque él vio que todos murieron, y hasta ahí todos murieron. Pero él no sabía de la condenación eterna. Pero la Biblia está mostrando que descendieron derechito al centro de la tierra. Fue impresionante, ¿no? Muy bien. Y Jesús lo enseñó así. Mateo capítulo 12, versículo 38. Entonces, respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, mas señal no les será dada sino la señal de Jonás profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, ahora aquí dice ballena, la traducción es un pez gigante. La traducción correcta no es ballena, sino era un pez gigante. Dice 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¡Wow! No le da gloria al Señor, porque la palabra toda es verdad. Toda la palabra nos enseña verdades extraordinarias. Qué tremendo, ¿no? Jesús dijo: ya dónde queda, ya dijo el Señor. Porque Jesús no descendió, no fue en el purgatorio. Jesús no fue, como dicen algunos, al Hades. Esa palabra Hades no existe en el original hebreo ni griego, no existe. No, esa es una mala traducción de una iglesia, de una Biblia llamada American Revised Version, y era una versión católica, traducida luego a la 1960. Por eso cuando usted lee las escrituras desde la 1960, usted va a encontrar varias veces la palabra Hades. Pero cuando usted la busca en los textos originales o en Biblias, como por ejemplo la King James, usted no encuentra esa palabra por ningún lado. Mejor dicho, quitaron la palabra infierno en algunas partes y pusieron la palabra Hades. Cada vez que usted en su Biblia encuentre la palabra Hades, quítela, que esa no va ahí. Y ahí va la palabra es infierno. Entonces Jesús descendió, le arrebató las llaves de la muerte, el imperio de la muerte al diablo, y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Pregonó su victoria en ese lugar, descendió allá.
donde estaban los espíritus, aquellos que cayeron, todos. Pero descendió fue al infierno. Qué tremendo, ¿no? Uf. Con razón Jesús debía morir, porque no iba a entrar con este cuerpo, tenía que entrar en el espíritu y proclamar su victoria. Y no fue a salvar a Judas, como algunos dicen, o a sacar a algunos del infierno. No, porque eso no es bíblico. Ya les voy a enseñar algo. Entonces, hay otra pregunta que sale y es: pastor, ¿la gente en el infierno tendrá memoria? ¿Se acordarán de sus hijos? ¿Se acordarán de su esposo? ¿Se acordarán? Leamos Lucas 16:27 otra vez. Lucas 16:27 dice: entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Estaba siendo consciente de todo, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces ellos recordarán todo. En estos momentos, las personas que están allí recuerdan incluso que un día alguien les habló de Jesús y no quisieron aceptarlo. Si yo hubiera aceptado, si lo hubiera reconocido, no estaría aquí. Y la gente está ya atormentada, pero están recordando todo, absolutamente todo. Muchos tal vez se arrepentirán, pero ya es demasiado tarde. El infierno es un lugar de donde nadie podrá salir. Entonces la religión católica inventó un lugar llamado el purgatorio. Es un lugar intermedio para negociar la fe. Esto fue un negocio impresionante. Esta religión se llenó de dinero y se ha llenado de dinero con estas mentiras y falacias. Porque a muchos les decían: mira, si tú, no importa lo que tú hagas, pero si tú das tu casa o das dinero o das tus bienes, te vamos a hacer un acta donde te vamos a sacar del purgatorio y te vamos a mandar derecho al cielo. Eso es lo que dicen. O sea, que el que adulteraba, el que fornicaba, el borracho, si daba un cheque, un buen cheque, entonces, y depende del recurso, también se demoraban de sacarlo allí, ¿no? Entonces tendría que dar un buen recurso para que fuera rápido la limpiada, la purificada, y luego mandarlos para el cielo. Eso es el purgatorio. Estudie, léalo. ¿Cuánta gente siendo engañada con esto? ¿Ah? O sea, como quien dice que los pecadores son salvos, solamente que hay que jugarlos para que puedan llegar al cielo. Qué gran mentira. Qué locura. ¿Qué sucederá con el infierno y las personas que están allí? Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. El mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el qué. Ya sabe que ahí no va la palabra Hades, ahí va la palabra es infierno. Esa palabra Hades no existe, en el original no existe. Existe es el infierno, Gehenna o inferno. Y dice: el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el infierno entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Les voy a explicar cómo funciona esto.
lago de fuego, infierno. ¿Me entienden? Repito, lago de fuego, infierno. ¿Dónde queda el infierno? En el centro de la tierra. La Biblia dice, y el infierno arrojó, expulsó a todas las personas que están allí. Y entonces, ¿qué sucede? Que se van a abrir dos libros: el libro de las obras y el libro de la vida. En el libro de las obras aparece todo lo que las personas hicieron en su vida. Por ejemplo, Chencha iba a la iglesia, desde niña conoció el evangelio, pero Chencha nunca se convirtió al Señor. Entonces Chencha, después de salir de la iglesia, se iba y fornicaba con su novio, se iba y se emborrachaba, se iba y hacía sus cosas pecaminosas, pensando que nadie la veía, pero Dios sí. Todo lo que ella hizo, todo, absolutamente todo. Cuando escuchaba la palabra y la tomaba en poco, todo eso. Entonces se van a abrir esos libros. Escuchen por qué. Porque hasta ahí ellos no saben. A ver si me puede señalar un poquito acá. Porque ellos no saben por qué están allí. O sea, alguien en el infierno está diciendo: ¿y yo por qué estoy acá? Se lo voy a poner mejor. Allá va a estar tal vez alguien que hizo buenas obras y ayudó a muchas personas. Pero es que a mí me enseñaron que las buenas obras salvan. A mí me enseñaron que si ayudando a fulano, sutano, yo no sé por qué estoy aquí si yo fui bueno. Yo creo que todas las personas que están allá dirán lo mismo. Yo creo que soy bueno porque estoy aquí, no merezco estar acá. Entonces todavía no hay un justo juicio. Por eso se llama el juicio del trono blanco, porque tiene que haber un juicio tan justo para estas personas. Y entonces, al abrir el libro de las obras, pues va a mostrar toda la vida de Chencha. Mira, tú hiciste esto, rehusaste esto, desechaste esto, no quisiste esto. Cuando te invitaban a la iglesia, tú te escondías. Allá se iba a la iglesia a dormir. Todo eso todo eso va a aparecer. Le predicaban y usted, todavía hay tiempo. Yo todavía tengo mucha vida. Todo le va a aparecer en el libro de las obras. Tremendo, ¿no? Y entonces se va a abrir el segundo libro. El segundo libro es el libro de la vida. Dice: y el que no apareció inscrito en el libro de la vida fue arrojado en el lago de fuego. Y entonces, esto es lo que va a suceder. Para que sea justo el juicio, tú no apareces en el libro de la vida porque tus obras fueron malas. Dice la escritura: y fue tomado, escuche, la muerte, además de esto, la muerte y el infierno entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Pero además dice, versículo 14, la muerte y el infierno, después de arrojar uno a una las personas que no aparecieron inscritos en el libro de la vida, después de arrojar a todas las personas, entonces tomarán el infierno, la muerte, y serán arrojados al lago de fuego. Y la escritura dice que en ese lugar será eternamente y para siempre, porque ese lugar, ahí terminará con toda la maldad que había en el mundo. Todo, absolutamente todo, se acaba. Ya no hay infierno, ya no hay muerte,
ya no hay maldad, ya todo está en el lago de fuego. Y hay cielos nuevos y tierra nueva. Y aquellos que se guarden para el Señor, aquellos que vivan para el Señor, estaremos eternamente con Cristo. Ahí será el fin de toda maldad.